Lucas capítulo 2. Del 1 al 7, todos en voz alta. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Estos eventos registrados en la palabra de Dios son los eventos claves de lo que se trata de la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra en latín para nacimiento y nos comunica lo que es el enfoque de la Navidad. ¿Cuál es el enfoque de la Navidad? El nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Y aunque el nacimiento de Jesucristo no sucedió el 25 de diciembre, aprovechamos este feriado, este espíritu de este tiempo, para meditar sobre y celebrar el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay otra palabra que se usa en este tiempo del año para describir este tiempo del año. Es la palabra advenimiento. No sé si han escuchado advenimiento. Advenimiento significa la venida, la llegada. Para los teólogos, este término es usada en referencia a la llegada o la primera venida de Jesucristo en su encarnación, y también se aplica a su segunda venida. Primer advenimiento, segundo advenimiento. La encarnación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces se puede usar en referencia a su encarnación, el nacimiento, la Navidad, y también su segunda venida, cuando Él va a venir por su iglesia y va a juzgar el mundo. Y me gusta realmente la palabra advenimiento, porque implica más que simplemente Navidad, natividad, nacimiento. Advenimiento significa, uno puede hacer las siguientes preguntas: ¿quién está viniendo? ¿De dónde está viniendo? ¿Hacia dónde viene? ¿Cuándo viene? ¿Y por qué está viniendo? O sea, el nacimiento en sí no comunica mucho, pero cuando decimos advenimiento o venida, primera venida, implica que viene de un lugar, está llegando a otro lugar, viene con un propósito y viene en un tiempo específico. Amén. Entonces, creo que esto nos da un entendimiento más amplio de lo que se trata. Y creo que hay un pasaje en la Biblia, y el pastor lo mencionó la semana pasada, Gálatas capítulo 4, búsquelo. Gálatas capítulo 4, donde nos da un resumen excelente, pero muy denso, de lo que es la venida, la primera venida, el advenimiento del Señor Jesucristo. Gálatas 4 al 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este tema es un tema que enseñé el año pasado, quizás algunos han de recordarlo, y lo estoy dando con un propósito.
Hoy día quiero enfocar en el primer aspecto de lo que es el advenimiento, la persona del advenimiento. ¿Quién es la persona del advenimiento? Jesucristo. Y en el año nuevo voy a comenzar una serie que comencé el año pasado, pero fue interrumpido por el amigo COVID, porque me enfermé con el COVID en el medio de la serie y no pude terminarlo, porque era una serie para terminar para Domingo de Resurrección, y solamente volví después de Domingo de Resurrección a la iglesia, acerca de la vida de Jesús. Vamos a pasar semana tras semana tras semana mirando diferentes aspectos de la vida del Señor Jesucristo, hasta que en Semana Santa entonces vamos a mirar y estudiar y aprender de la pasión de Cristo, o sea, la muerte, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero hoy día quisiera dar este tema para que recordáramos algunas verdades acerca de la persona del advenimiento, porque va a ser clave para poder entender la vida de esa persona aquí en la tierra. Entonces, vamos a estudiar en esta tarde, ¿cuántos aspectos, Natanael? 3 aspectos, no 2. No señal de paz, no. 3 aspectos de la persona del advenimiento, de la persona de Jesucristo, los cuales nosotros podemos hallar en Gálatas 4:4 al 5. Y creo que es importante nosotros también aprender esto, porque cuando consideramos la Navidad y miramos José, María y el niño Jesús en el pesebre, tenemos que entender quién era ese bebé. ¿Quién es ese bebé? No es simplemente un bebé que nació. Hay mucho más allí en cuanto a la persona detrás de ese bebé. Y vamos a recordar algunas verdades acerca del Señor Jesucristo en ese día. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Pedimos su bendición, Señor, sobre lo que hemos de aprender en esta tarde. Verdades, Señor, profundas, pero prácticas para nuestra vida cristiana, Señor. Pedimos, Señor, que bendiga, Señor, este tema. Deme dominio sobre el idioma para comunicar con claridad lo que ha de ser enseñado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Volvemos a Gálatas 4:4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este texto podemos observar 3 cosas acerca de la persona de Jesucristo, y les voy a dar ahora. Primero, Jesús como el Hijo divino. Segundo, Jesús como el Hijo humano. Tercero, Jesús como el Dios hombre. ¿Ok? Primero, Jesús como el Hijo divino. Segundo, Jesús como el Hijo humano. Y tercero, Jesús como el Dios hombre. Primero, Jesús como el Hijo divino. En este texto podemos ver, en este pasaje podemos ver que Jesús de Nazaret, nacido a María y también a José como padrastro, por decir, en Belén hace 2000 años atrás, no fue una persona común y corriente. Él era distinto en comparación que usted y a mí, en el sentido de que aunque, por ejemplo, mi papá se llama Edmundo Ferreira Núñez y mi mamá es Irene Pereira Mortagua Núñez, el Padre de Jesucristo era el Dios omnipotente. Y su madre era un ser humano. Mire el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Entonces, ¿quién es el Padre del Hijo? Dios. Y segundo, nacido de mujer. Entonces, ¿quién es la madre de ese Hijo? María, un ser humano, una mujer. Aquí vemos entonces que Jesucristo tenía
Dios, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, eterno, como su padre. Y su madre simplemente una joven pobre de Israel. En otras palabras, aunque nuestros padres simplemente eran seres humanos, el papá de Jesús era divino y su madre era ser humano. Más importante, no solamente su padre era divino, sino también por resultado, Jesús era divino. Porque el Padre era divino, el Hijo era y es divino. En otras palabras, su nacimiento, y hay que entender la implicación de esto, su nacimiento no era el comienzo de su existencia. La Navidad, la primera Navidad, no era el comienzo de la existencia de Jesucristo. Jesucristo ya existía. Sí, exactamente, porque Cristo como Hijo de Dios es divino, su existencia no comenzó en ese nacimiento. No había comienzo con la existencia de Cristo porque es divino. Exactamente, la preexistencia de Cristo, el Cristo preencarnado, the pre-incarnate Christ, el Cristo preencarnado. Y justamente vamos a mirarlo en algunos pasajes aquí. Busquen sus Biblias, Juan 8:58. Él existió antes de ese nacimiento terrenal en Belén, hace 2000 años atrás. Juan 8:58. Voy a pedir que el hermano Roque lo lee, por favor. Juan 8:58. Gracias, hermano. Aunque uno podría interpretar esta frase cuando él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aunque uno podría interpretar esta frase como que si Jesús estaba diciendo que tiene más de 1800 años en ese tiempo, no es así, porque simplemente la gente diría, pero el tipo es un loco, un lunático. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente cuando él hizo esa declaración? Versículo 59, Roque. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué tomaron piedras para arrojárselas contra del Señor Jesucristo? Porque ellos entendieron la implicación de esa declaración. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese, Abraham había vivido como 1800 antes del Cristo encarnado, en ese tiempo. Y lo que él estaba diciendo era que él era divino, asociándose con Jehová, el yo soy. Y por eso la gente tomaron las piedras y quería matar a Jesucristo, porque él estaba diciendo que es divino, que es Dios. Entonces, ¿quién era Jesús antes de la encarnación? Juan 1:1 al 5. Hermano Eliezer, léelo por favor. Juan 1:1 al 5. Gracias. Y brinca al versículo, creo que es 14. Entonces, ¿quién es el verbo en Juan capítulo 1? Jesucristo, fue hecho carne, amén. Y entonces nos enseña quién era Jesucristo antes de la encarnación, el versículo 1 al 5. Algunas observaciones. Primero, es eterno y divino, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo.
en el principio de la creación, ya existía. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús existió en el tiempo de la creación del mundo, en el principio, cuando el tiempo fue creado, cuando la realidad que nosotros vemos ahora fue creado, cuando toda la materia, el material en este mundo fue creado, cuando el universo fue creado, Jesucristo ya existía en ese tiempo. Y dice en el versículo 1 y 2 que Él estaba con Dios y el verbo era con Dios, el Padre, el Hijo con el Padre. Y dice, y el verbo era Dios en unidad con el Padre, Dios. Cristo era eterno. Cristo ya existía. Antes de la Navidad, antes de la encarnación, Cristo ya existía. El pastor dio el ejemplo cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 3 en el, ¿cómo se llama el lugar de fuego? Ya se me fue la palabra. Donde los 3 amigos de Daniel fueron echados. El horno. Ok. Era la palabra que yo pensaba, pero estaba buscando una palabra más fina. Mafisno. En el horno, ¿qué dijo Nabucodonosor? ¿Qué dijo él en cuanto a lo que vio en el horno? ¿Cuántas personas vio? 4. ¿Cuántos entraron? ¿Qué dijo el pastor y dicen los comentaristas frente a la 4ª persona? Que era el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado. El Cristo, ¿cuál es la palabra que usted usó, pastor? El Cristo preencarnado, usted usó otra frase que ahora no recuerdo. Se me fue. Preexistente, gracias. El Cristo preexistente. También, por ejemplo, creo que cuando visitó el ángel del Señor a Abraham en el libro de Génesis, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo. El ángel de Jehová, el ángel del Señor. Josué capítulo 5 también. Entonces, estas cristofonías se dicen, esas manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, era el Cristo preencarnado que aparecía. Entonces, de Juan capítulo 1 y 2, vemos que Cristo entonces era eterno y divino. Versículo 3, vemos que es creador de todas las cosas. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo que fue creado por el Señor Jesucristo. Y nada de lo que hay fue hecho fuera de Él, sin Él. Las Escrituras nos enseñan en otros pasajes que no solamente Jesús fue el que hizo todas las cosas, sino que también Él sostiene todas las cosas. Cada molécula, cada pedazo de material, la luna, las estrellas, el sol, todos fueron creados por Jesucristo y son sostenidos por Jesucristo. Te voy a dar 2 ejemplos científicos. Ahora voy a preguntar la palabra átomo, hipopótamo, átomo. Cada átomo en el núcleo del átomo tiene protones o prótonos. Protones, qué cambio de acentos. Tiene protones. Ahí en el núcleo. ¿Amén? Los científicos digan amén. Amén. Tienen protones. Ahora, hermano Roque, cuando usted tiene 2 materiales de la misma carga eléctrica, ¿qué pasa con ellas? Se repelen, ¿cierto? O sea, así. Si usted toma, ¿cómo se dice? A magnet. 2 polos magnéticos, o ¿cómo se llama la cosa que se usa, que es un magnet? Imán. Si tomas un imán y tratas de conectar las puntas iguales del imán, ¿qué pasa? Es así. ¿Sabe lo que debería suceder a todos nosotros en este momento? Deberíamos explodir. Explotar. Cada uno de nosotros deberíamos explotar. ¿Por qué? Porque cada átomo en su núcleo tiene protones, tiene protones que tienen la misma carga y se repelan. ¿Qué es lo que hace el átomo mantenerse estable?
es una fuerza nuclear que los científicos no pueden explicar. Ese Señor Jesucristo sostiene todo. Gracias. Ese Señor Jesucristo. Todos nosotros deberíamos explotar en este momento. Ahora, después de comer esa hartura de hoy día, queremos explotar. Amén. La comida se comió hoy día. Pero cada uno de nosotros deberíamos explotar y el Señor Jesucristo nos sostiene. Otro ejemplo, la fuerza de gravedad. ¿Qué hace la fuerza de gravedad? Hace las cosas caer, ¿cierto? Todo va hacia el centro de la tierra. ¿Sabe cuál es la precisión de la fuerza de gravedad en este universo? Es tan preciso de que si uno lo cambiara un chin, pero chin de los chines, un poquito, este universo estaría completamente inestable. Si uno cambia un poquito de un lado, todo se va al centro y la tierra se convierte como un pedazo de papel aplastado. Y si es cambiado un poquito hacia la otra dirección, todo se pierde control y vamos flotando y vamos desapareciendo en el espacio. Es perfectamente preciso. ¿Quién es el sustentador de todas las cosas? El Cristo preencarnado. Él es creador de todo, sustentador de todo. Él es divino, es eterno, creador, sustentador de la creación. A mí me encantan esos dados, esos hechos, porque nos enseña cuán maravilloso es el Señor. Él es dador de la vida, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el dador de la vida, Él en el cual se encuentra verdadera vida en medio de corrupción y muerte. Él es el dador de la vida que el hombre debería haber tenido si no fuera por el pecado y la caída de Adán y Eva. Versículo 5, Él es el dador de luz a los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es aquel que da luz a los hombres para que caminan con Dios. Les da la verdad, el camino y la vida. Él es que guía los hombres de las tinieblas hacia la luz y la vida que hay en la luz. Él es aquel que en su luz nos enseña la persona de Dios para que los hombres puedan ver a Dios. Si consideramos, mis hermanos, la encarnación, si contemplamos el nacimiento de Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás, tenemos que darnos cuenta y tenemos que tratar de entender que la persona detrás de ese bebé que nació era el Hijo de Dios, el Hijo divino, y que el nacimiento de Jesús no fue el comienzo de Jesús, sino simplemente la entrada de Jesús a la humanidad. Como aquel que está viniendo, advenimiento, que está en una jornada y un viaje. Él estaba saliendo de su gloria, partiendo de su gloria, para después venir y caminar entre nosotros. Eso es la encarnación. La encarnación no es un nacimiento, es una llegada. Amén. No es un nacimiento, no es un comienzo de existencia. Es una llegada. Amén, hermano. No. Exactamente, pero claro, amén, de acuerdo. Lo que pasa es que los testigos de Jehová en su Biblia tiene esos versículos cambiados y dice el verbo era un Dios, en vez de decir que el verbo era Dios. Y entonces un Dios de letra chiquita, minúscula. Amén, hermano. Entonces,
Tenemos que entender que esa persona detrás de ese bebé ya había existido en la eternidad. Tenemos que entender que esa persona detrás de ese bebé era divino, significando que tenía todos los atributos de divinidad. Poder absoluto, soberanía absoluto, amor absoluto, santidad absoluta, omnisciencia absoluta, omnipresencia absoluta y bondad absoluta. Tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé es creador de todo lo que nosotros conocemos como creación. Montañas, cielos, aves, peces, usted, yo, todo. Tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé es la verdadera fuente de vida y la luz que alumbra a los hombres a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y mis hermanos, en el tiempo de Navidad, debería como explotar nuestras mentes. ¿Se entiende? Explotar nuestras mentes. Debería explotar nuestras mentes. Tratar de entender cómo lo infinito y eterno se convirtió en lo finito y temporal en su humanidad al ser encarnado. Por esto el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No podemos entenderlo. Si alguien te pregunta cómo es que Dios, que es infinito y eterno, se convirtió, habitó carne finita, carne temporal, no puedo explicarlo. La Biblia dice es un misterio. El gran misterio de la piedad. Entonces no podemos entender cómo funciona, cómo fue hecho, cómo era posible. Pero la realidad de las cosas, como el pastor siempre ha dicho, no somos llamados a entenderlo completamente, sino simplemente a obedecerlo y adorar y dar gracias a Dios por ello. Amén. No vamos a poder entender todo. Entonces Jesús como hijo divino. Ahora Jesús como hijo humano. Jesús como hijo humano. Lo increíble de la encarnación no es solamente el hecho que Jesús, acerca de quién era Jesús antes de la encarnación, sino también a lo que él fue encarnado. Busque Juan 1:14. Juan 1:14. Hermano Liborio, léelo por favor. Juan 1:14. Gracias, hermano. Entonces, tomando en cuenta el versículo 1 al 5 y todas las verdades que nosotros aprendimos, considera ahora lo que Él hizo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador tomó la forma de la creación. Pero ¿qué significa esto? ¿Fue la esencia divina de Dios convertido en humanidad? ¿Fue Cristo convertido de divino a humano? No. No. Porque implicaría que Él dejó de ser divino. Y la Biblia no nos enseña que Cristo dejó de ser divino. Al contrario, cuando nosotros decimos que Jesucristo fue encarnado, la idea es que el Cristo divino, preexistente, preencarnado, todopoderoso, eterno, segunda persona de la Trinidad, lo cual siempre ha sido Espíritu, agregó humanidad a su divinidad. O sea, Él no fue convertido de divino a humano. Él agregó humanidad a su divinidad. ¿Están conmigo? Agregó humanidad a su divinidad. Por ejemplo, y por eso he quitado el abrigo, también tenía calor. Yo soy el Cristo preencarnado.
Yo soy el Cristo preencarnado, divino, eterno, el Hijo divino. Amén. Y entonces cuando Cristo fue encarnado, esto representa la carne. Esto representa la sangre, los huesos, el pelo. ¿Y qué hizo Cristo? Se vistió de carne. ¿Dejé yo de ser yo al poner el abrigo? No. Y entonces yo, siendo el Cristo preencarnado, puse la carne como abrigo, habité carne y caminé entre los hombres, pero no dejé de ser divino también. Agregué humanidad a mi divinidad. Y entonces, si volvemos a Gálatas 4:4, dice, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Hijo ya existía, lo envió y llegó a ser nacido de una mujer. Jesús tomó la forma de humanidad, de carne humana, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Lucas 1:35, el ángel Gabriel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto refiere o hace referencia a la concepción de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y entonces María tuvo Jesús en su vientre de la misma manera que las mujeres aquí tuvieron hijos en su vientre. Madres, levanta la mano, todas las madres, alto, con orgullo. Así es. Entonces hay que pensarlo. María tuvo malestar. María tuvo náuseas. Ella se puso grande. Se hincharon, ¿cómo se dice ankles? Cotovillos. Se hincharon los cotovillos de ella. Ella tuvo antojos. Ella quería comer helado con pescado. No quería comer helado con pescado. Y ella dio luz como cualquier otra mujer. Entonces, a través de este proceso, la segunda persona de la Trinidad, divino, eterno, Dios entró al tiempo, entró a la creación y tomó, además de su divinidad, humanidad, carne humana, al ser nacido de una mujer llamada María. Otra vez, algo que nosotros no podemos entender. Amén. No podemos entender cómo María, el Espíritu Santo vino sobre ella y de repente, aparece un bebé prenacido en el vientre. Yo no puedo explicarlo, pastor, ¿usted lo puede explicar? No lo podemos entender. ¿Usted lo entiende? Gracias. ¿Usted va a comenzar una secta entonces? Claro, no hay nada imposible para Dios. Entonces, no podemos explicarlo. ¿Será que genéticamente, si hacemos una prueba genética a Jesús, todo era el ADN salió de María? Yo no sé. ¿Había otro ADN junto con la de María? Yo no sé. Pero al final no importa. Son especulaciones que no sirven, no edifican, no son necesarias. Y entonces no puedo explicarlo. Otra vez, como Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, es un misterio. No podemos explicarlo, pero somos llamados a creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí lo que sabemos es que Él fue convertido en carne como nosotros. Perdón, Él habitó carne, Él se vistió de carne como nosotros.
Y aunque lo que usted podría considerar y pensar acerca de usted o de yo, acerca de nosotros, un ser humano no era algo deseable para un ser divino. Amén. Un ser humano no era algo deseable para un ser divino. Considera las limitaciones a las cuales él fue nacido. Tomó y se vistió en carne y hueso como usted y como yo. ¿Qué significa eso? Busquen sus Biblias, Lucas 2:52. Hermano Nathanael, léalo por favor. Hermano Juan Madera, ¿está bien con la vista para leer? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Hermano Rosalío, Lucas 22:44. Julián, ¿te atreves a leer? ¿No? Ok. Hermano Eliezer, Mateo 4:2. Ok. Él creció y envejeció. Lucas, cuando digo envejeció, o sea, maduró, he aged, maduró, se puso más viejo. Lucas 2:52. ¿Quién lo tiene? Léelo, por favor. Gracias, hermano. Y Jesús crecía en sabiduría y en ¿qué? Estatura. Se puso más alto. Los pies se alargaron. Las manos se pusieron más grandes. Quizás más fuerte. Quizás un poco de barriga. Yo no sé. Pero sí sabemos, como usted y como yo, Jesús creció físicamente. Pero también aprendió. En el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría. Aprendió. No sé cómo Él que es omnisciente y eterno va a aprender algo. Es un misterio. Pero dice que creció en sabiduría. También experimentó enfermedad, debilidad de ser humano. Lucas 22:44. ¿Quién lo tiene? Lucas 22:44. Rosario. Lucas 22:44. $22:44. Gracias, hermano. Entonces, Jesús estaba en agonía y oraba más intensamente. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es un fenómeno que se llama hematohidrosis, donde por la intensidad se rompen no las venas, sino los capilares, los capilares. Y entonces sangre liquea y se junta con agua y sale por el sudor. ¿Qué es eso? Una debilidad de ser un ser humano. O sea, Jesús podría tener gripe. Jesús podría tener flu. Porque era ser humano como usted y como yo. Su cuerpo no era perfecto en ese sentido. Era sujeto a enfermedad como nosotros. Mateo 4:2. ¿Alguien lo tiene? Hermano Eliezer. Experimentó hambre como nosotros, como el Hijo de Hombre. También experimentó dolor y estando en agonía, Lucas 22:44, y estando en agonía, experimentó dolor física. Y experimentó todas las emociones que nosotros somos capaces de sentir. Busque en sus Biblias Juan 2:15. Él experimentó enojo correcto y justo, pero enojo. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas.
Busque Juan 11, 34 al 36. Juan 11, 34 al 36. Experimentó enojo, experimentó tristeza. Juan 11, 34 al 36. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Frente a Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirar cómo le amaba. O sea, ¿qué estoy tratando de mostrar con todos estos ejemplos? Que Jesús vivió como nosotros. Experimentó lo que nosotros experimentamos. Jesús fue un niño, Jesús fue un joven, Jesús fue un joven adulto, Jesús fue adulto. Creció en estatura, creció y aprendió en sabiduría. Él se enfermó, él experimentó emociones, enojo, alegría, tristeza. Jesús experimentó lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Y él experimentó tratamiento injusto de parte de los hombres. Juan 18, 22. Juan 18, 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado injusticia aquí? Levante la mano. Jesús lo experimentó también. Las Escrituras nos enseñan la gran medida a la cual Jesús se condescendió hacia nosotros en su encarnación, mostrando que era un reflejo de su humildad y también al ser un ser humano significaba que era un siervo. Filipenses 2, 5 al 8 dice, búsquelos, Filipenses 2, 5 al 8. O sea, lo que estoy tratando de decir, Jesús siendo divino se humilló a ser un ser humano. Fue un hecho de condescendencia, gracias, de parte del Señor Jesucristo. Haya pues, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, su aspecto divino, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de ser humano, forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús como Hijo de Dios se hizo como hijo humano de una mujer. Y al hacerlo, se limitó a vivir a nuestras condiciones y nuestras experiencias. Piense qué tipo de hecho de humildad es eso. ¿Usted cree que, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra, que vive en todo su esplendor, va a dejar todo eso para ir a vivir en Ash Street y conseguir un trabajo en un supermercado para estar entre la gente? No. Ningún rey, ninguna reina va a dejar su riqueza y su esplendor para vivir con la gente común y corriente y humillarse a vivir la experiencia que nosotros todos tenemos aquí. Imagínese entonces el Hijo Divino, el esplendor del cielo, el esplendor de todo su poder, el esplendor de toda su riqueza. Se despojó de sí mismo, como dice en Filipenses capítulo 2, y tomó la forma de un siervo, un ser humano. ¿Con qué fin? De ser obediente a la cruz por nosotros. Eso es la encarnación. Eso es lo que Navidad es. Eso es lo que es el primer advenimiento del Señor Jesucristo. Dejar el esplendor del cielo, del trono, y convertirse en un pobre
común y corriente por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Considera las condiciones en las cuales que Él nació. Nacido en Belén, un pueblo insignificante en un país insignificante en el mundo. Nacido en un establo. Considera cuán sucio, el olor feo de un establo. Considera que Él fue nacido en el frío de la noche. Es difícil entender y comprender la humildad de su encarnación, de su nacimiento. En este mundo donde nosotros comunicamos con todo el mundo, cuando su hijo es nacido o su hija es nacida, ya de una vez la gente coloca fotos en Facebook y en Twitter y en todos los medios sociales. Y todo el mundo sabe que un niño ha nacido. Y todo el mundo manda mensajes y likes y todo eso, regocijando con la persona que nació su hijo o su hija. Pero cuando Cristo nació, nadie sabía. No había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso, Instagram, ni nada de eso. Él nació en un pueblo insignificante, en un país insignificante en el mundo, en la hora de la noche, en el frío, en un establo asqueroso. Y nació. Y los únicos que supieron eran ¿quiénes? José, María y los pastores. Otra gente despreciada de la sociedad. Pobre, humilde, despreciados. Y fueron los primeros a recibir el Rey de Israel. Considera la humildad de su encarnación. Nos enseña la humildad de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿cuál fue la bienvenida que el rey humano de Israel le dio a él nacer? Quería cortarle la cabeza. Amén. El rey humano de Israel, el ser humano, Herodes, que enseñó en la mañana, ¿qué quería hacer con el rey verdadero de Israel, el Hijo de Dios? Dios hecho carne. ¿Qué quería hacer él? Adorarlo. Adorarlo. ¿Qué recepción para el Hijo de Dios? ¿Qué recepción para el Cristo encarnado aquí en la tierra? Amén. Entonces, Cristo como Hijo divino, Cristo como Hijo humano. Ahora para terminar, Cristo como el Dios hombre. Cristo como el Dios hombre. Como mencioné anteriormente, la encarnación de Jesucristo no significa que Él dejó de ser divino, sino que agregó humanidad a su divinidad. Y en esta persona que caminó en la tierra, podemos ver la representación de la unión de dos naturalezas contrarias, divina y humana. O sea, Jesús era 100% divino y 100% humano. ¿Podemos explicar eso? No. No puedo explicarlo. ¿Cómo eso cuadraba? Nathanael, ¿puedes explicarlo? Pastor, ¿lo puede explicar? Roque, ¿lo puede explicar? Ahora no. Se echó para atrás. Y la naturaleza de esta unión es inexplicable para nosotros, pero las Escrituras afirman la humanidad y la divinidad de Cristo. Esta unión es llamado por los teólogos como la unión hipostática. Hipostática, dígalo, unión hipostática. La unión de la divinidad y la humanidad en la misma persona, en la persona de Jesucristo. Jesucristo no es dos mitades, uno divino y uno humano, sino completamente divino y completamente humano, de una forma indivisible. No sé cómo esto funciona. No lo puedo explicarlo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿por qué es importante que Jesús sea completamente humano y completamente divino? ¿Cuál es el impacto práctico de la divinidad y humanidad de Cristo? Primero, a través de la encarnación de Cristo,
podemos saber cómo es Dios. Al ver Jesús y ver cómo Él vivió y cómo Él era y sus virtudes y sus acciones y su persona, podemos ver en términos humanos cómo es Dios. 1 de Juan 1.14 dice, Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando miramos al Hijo, estamos mirando ¿a quién? Al Padre. A través de la vida de Cristo podemos ver cómo es Dios. Dijo Louis Sperry Chafer, él dijo, el Cristo encarnado es la respuesta divina a la siguiente pregunta: ¿cómo es Dios? El Dios hombre expresa lo más que se pueda acercar del ser infinito en ideas y realidades humanas. O sea, ¿usted me puede explicar cómo es Dios? Liborio, ¿me puede explicar cómo es Dios? ¿En mucho detalle? No, ¿cierto? Pero si miramos a Cristo, sabemos cómo es Dios. O sea, la primera importancia de la humanidad y divinidad de Cristo es que al ver Cristo, al ver la vida de Cristo, las decisiones de Cristo, los dichos, los hechos, las emociones de Cristo, es la explicación en términos humanos más completa de cómo es Dios. Amén. Nos enseña cómo es Dios. ¿Qué es lo que podemos ver acerca de Dios a través de Jesús? Su poder a través de los milagros de Jesús. Su sabiduría a través de los dichos y las enseñanzas de Jesucristo. Su gloria demostrado a través del Cristo glorificado en el monte de la transfiguración. Y más importante, podemos ver el amor de Dios. Jesús en su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección nos enseñó en forma visible y en términos humanos que son comprendidas por el ser humano, nos enseñó cómo es el amor de Dios. ¿Cuánto dice amén? Al enseñarnos cómo es Dios, Jesús fue el profeta más grande en la Biblia. Él es la palabra viva de Dios. Él es la luz que alumbra a nuestros caminos para conocer a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Sin Jesús como Dios hombre, el Hijo divino de Dios encarnado, nosotros no tenemos manera de realmente conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Punto. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Mira a Cristo. Segundo, la unión de la humanidad y divinidad en la persona de Cristo nos enseña el ideal para la humanidad a lo cual hemos de ser conformados. O sea, todos nosotros aquí somos creyentes en el Señor Jesucristo, amén. Y fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos justificados. Y según la palabra estamos siendo santificados. Esa santificación tiene un fin, tiene un objetivo, tiene una meta y es conformarnos a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. A través de Cristo vemos cómo es Dios y a través de Cristo podemos ver cómo Dios quiere que el hombre sea. Amén. A través de Cristo, en su divinidad vemos cómo es Dios. En su humanidad vemos cómo el hombre, cómo Dios quiere que el hombre sea. Cristo era el hombre perfecto. Y es el estándar, es el molde a lo cual nosotros estamos siendo conformados. Y seremos perfectamente y completamente conformados por Dios cuando Cristo venga. Es el ideal, el hombre ideal en su humanidad para nosotros. ¿Quieres ser un ser humano mejor? Mira a Cristo. ¿Quieres dominar tus emociones mejor? Mira a Cristo.
¿Quiere tratar a su vecino mejor? Mira a Cristo. ¿Quiere obedecer a sus padres mejor? Mira a Cristo. ¿Quiere tratar a sus hijos mejor? Mira a Cristo. ¿Quiere tratar a su cónyuge mejor? Mira a Cristo. ¿Quiere ser mejor empleado? Mira a Cristo. ¿Quiere tener más control sobre la lengua y ser sabio en lo que dice? Mira a Cristo. Cristo es el ser humano perfecto. Es ese estándar a lo cual nosotros hemos de ser conformados a través del poder del Espíritu Santo y del Padre. Dice Romanos 8:29, lo cual hemos estudiado muchas veces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Seremos conformados a la imagen de Cristo, y Él es la cabeza, el líder, el primero entre muchos hermanos, nosotros. Y nosotros estamos siendo conformados al patrón que Él estableció. Donde Adán, como representante de la humanidad, cuando cayó en pecado, Jesús es el representante de la nueva humanidad que será victorioso delante del Padre. Y nosotros tendremos victoria en Él y por Él. Entonces, Jesús como Dios hombre, en su divinidad nos enseña cómo es Dios. Amén. En su humanidad nos enseña cómo Dios quiere que el hombre sea. El estándar a lo cual nosotros hemos de llegar por el poder de Dios. Pero también tercero, a través de la encarnación de Jesús tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque es uno de nosotros. Busquen sus Biblias, Hebreos 4:14, un pasaje poderoso. Hebreos 4:14. La palabra nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que hace intercesión delante del Padre de parte de nosotros, a los que estamos en Cristo, que hemos arrepentido y creído. Y como nosotros todos sabemos, Él intercede como sacerdote haciendo sacrificio, su propio cuerpo, como expiación, como propiciación por nuestros pecados, y está abogando por nosotros delante del Padre. Y su humanidad es esencial a su sacerdocio. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un sacerdote que intercede delante del Padre por nosotros, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje es increíble porque nos enseña que Jesús no es un sacerdote cualquiera. Jesús tiene derecho y puede abogar por nosotros delante del Padre porque es divino. Amén. En su divinidad puede presentarse delante del Padre y abogar por nosotros. Pero del otro lado, en su humanidad, es un sacerdote que compadece con nosotros y nos entiende. ¿Por qué? Porque fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted ha tenido la experiencia de ir a un médico que no tiene ética como médico? ¿Que no sabe hablar como médico? ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia? Usted entra ahí y como que el médico tiene una actitud de que usted le está molestando y quitando tiempo. Amén. Y entonces uno en su debilidad y enfermedad está buscando socorro y compasión y ayuda y orientación. Y viene este tipo en un traje blanco, en un coat blanco, un abrigo blanco, que se cree Dios y aparece y trata uno mal porque le estamos ahí molestando. Y si hacemos preguntas y indagamos y cuestionamos, se molestan. Porque dice que es una autoridad y no tiene derecho de cuestionar ni preguntar, ni opinar.
Bueno, Jesús no es así. Jesucristo en su divinidad, todo derecho de ir delante del Padre y abogar por su pueblo, nosotros. Pero de otro lado, no nos mira con juicio. No nos mira con frialdad. No nos mira con falta de compasión, sino nos entiende. Tiene compasión hacia nosotros. Entiende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque también es ser humano. Y vivió en la tierra. Y fue tentado en toda nuestra semejanza, pero no pecó. Pero entiende. Y entonces al entendernos, aboga por nosotros delante del Padre. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica para nosotros? En esa perfecta unión que no podemos entender entre divino y humano, nosotros podemos ir al Padre a través del Hijo. Y podemos ir al Señor en arrepentimiento y rogar misericordia y pedir intercesión. ¿Y sabe lo que Él va a hacer? Va a interceder. Porque nos entiende. Porque entiende nuestra experiencia. Porque tiene compasión hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, podemos estar seguros que hallaremos gracia y misericordia, como dice en Hebreos capítulo 4. Por eso, esta teología de la unión de la humanidad y divinidad es importante para nuestra vida cristiana. Jesucristo no es como el Dios de los musulmanes. ¿Cómo es el Dios de los musulmanes? Lejos y trascendental. Que nadie lo puede realmente tener una relación con él. Si usted dice a un musulmán que tiene una relación con Dios, es como estás hablando una lengua extranjera. No entiende lo que eso es. ¿Por qué? Porque Dios es trascendental. Dios no tiene relación con el ser humano. Simplemente somos llamados a tener miedo y rogar por misericordia. Pero Jesucristo es la unión perfecta de lo trascendental y lo inmanente aquí en la tierra. Divino y humano. Y tenemos una relación con el Padre a través del Hijo. Eso es la fuente de nuestra esperanza, mis hermanos. Es la fuente de nuestra esperanza. El hecho que Dios, el Hijo de Dios, el Dios como Cristo como divino, como Hijo divino, fue encarnado en el Hijo humano para después convertirse como el Dios hombre. Y al ser el Dios hombre nos enseña cómo es Dios, nos enseña cómo deberíamos ser como seres humanos. Y entonces Él es el puente perfecto entre nosotros y Dios, intercediendo entre nosotros y Dios en su divinidad y en su humanidad. Todo eso a través de Navidad. Amén. Todo eso a través de Navidad. 3 aspectos del Señor Jesucristo: el Hijo divino, el Hijo humano y el Dios hombre. Termino con esto. Hace mucho tiempo reinó en Persia, es un cuento, un rey sabio y bueno. Amaba a su gente. Quería saber cómo vivían. Quería saber sobre sus dificultades. A menudo se vestía con la ropa de un trabajador o un mendigo e iba a las casas de los pobres. Nadie a quien visitó pensó que él era su rey. Una vez visitó a un hombre muy pobre que vivía en un sótano. Comió la comida tosca que comió el pobre o que comía el pobre. Le dijo palabras alegres y amables. Luego se fue. Más tarde volvió a visitar al pobre y reveló su identidad diciendo: soy tu rey. El rey pensó que el hombre seguramente pediría algún regalo o favor, pero no lo hizo. En su lugar dijo: dejaste tu palacio y tu gloria para visitarme en este lugar oscuro y lúgubre. Comiste de la comida tosca que yo comí. Trajiste alegría a mi corazón. A otros les has dado tus ricos dones. A mí te has entregado tú mismo.
Hermanos, esto es Navidad. Esto es advenimiento. El Hijo eterno, divino, preexistente, preencarnado de Dios, vino a la tierra, se despojó de sí mismo, dejó su gloria y tomó la forma de siervo, la forma de carne de un ser humano, al haber sido nacido de una mujer, y habitó entre nosotros para que Él pudiera enseñarnos cómo es Dios, traernos a Dios o llevarnos a Dios y ser un Salvador fiel y sumo sacerdote fiel que nos entiende perfectamente. En este tiempo, vamos terminando el año, deberíamos meditar y tener la misma respuesta que este hombre pobre en este cuento. Tú dejaste tu trono y gloria para visitarnos aquí en este mundo oscuro y lúgubre y trajiste alegría a mi corazón. Por nosotros entregaste tu vida para darnos vida. Eso es Navidad, hermanos. Eso es Navidad. Eso es advenimiento. El Hijo divino se hizo el Hijo humano para ser el Dios hombre, para que usted y yo, nosotros, pudiéramos conocer y estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos de pie. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por su palabra. Gracias, Señor, por la encarnación de Cristo, Señor, la cual celebramos ayer, Señor. No era la fecha real, Señor, pero el hecho es real, Señor. Y gracias, Señor, que usted en su misericordia y en su bondad, cumpliendo su promesa, en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, el Padre envió el Hijo de Dios, nacido de una mujer, para que nosotros fuéramos redimidos, Señor. Gracias, Señor, por la encarnación. Gracias, Señor, por la humildad de Cristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio de parte de Él hacia nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.